programa. El Museo de la Ciudad presenta su exposición La Radio en Quito. La radio, tecnología de comunicación sin cables, es resultado de varios descubrimientos científicos que se dieron a finales del siglo XIX e inicios del XX, época correspondiente al inicio de la Segunda Revolución Industrial o Revolución del Transporte y las Comunicaciones. En 1888, el científico alemán Heinrich Hertz descubrió que una corriente eléctrica de gran frecuencia podía producir ondas susceptibles de desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de cables. Guglielmo Marconi buscó una aplicación práctica de este descubrimiento. En 1901, haciendo uso del sistema convencional Morse, emitió un mensaje radiotelegráfico desde Cornwall en Inglaterra hasta Terranova en Canadá. El aporte de Marconi tuvo varias aplicaciones prácticas. En Navidad de 1906, desde una estación experimental en Massachusetts, Reginald Fessenden interpretó con su violín la canción Oh Holy Night y leyó un fragmento bíblico. Pasajeros que viajaban a bordo de buques marítimos pudieron captar esta radioemisión. En 1912, al producirse el hundimiento del Titanic, sus tripulantes lograron emitir una llamada de auxilio que sirvió para salvar más de 700 vidas. Y durante la Primera Guerra Mundial, los países en conflicto enviaban mensajes radiales para cumplir con objetivos bélicos. El sistema de radiorecepción fue perfeccionándose luego del descubrimiento y uso del tubo al vacío o válvula amplificadora por parte del estadounidense Lee De Forest. Con este invento, varios radioescuchas pudieron captar con claridad un recital de Enrico Caruso ofrecido en 1910 desde el Opera House de Nueva York. El desarrollo de emisoras locales y de grandes cadenas de radiodifusión se produjo desde 1920. En aquel año se inauguró en Pittsburgh, Estados Unidos, la primera estación radiodifusora comercial, la KDKA. 2 años después fue inaugurada la BBC de Londres y la WEAF de Nueva York. Entre 1922 y 1924 se construyeron emisoras por todo el mundo, y en 1925 su número era ya de 600. A la creación de estaciones radiales se sumó la fabricación y comercialización de radioreceptores a válvula por parte de empresas como RCA Victor, Philips, Philco y Telefunken. La radio había irrumpido en los años 20 como un instrumento de información y publicidad en un contexto mundial de reactivación económica y de desarrollo de industrias culturales como la cinematografía, la discografía y la alta costura. En Ecuador, las primeras emisiones radiales fueron efectuadas en 1924 desde la fábrica de tejidos El Prado en Riobamba. Su dueño, Carlos Cordobés, instaló un transmisor de 25 vatios de potencia y una antena que operaba a 60 metros. 5 años después, en junio de 1929, la estación El Prado inició oficialmente sus transmisiones radiales. Muy buenas tardes, conciudadanos. Ustedes están escuchando la señal de onda corta transmitida desde la fábrica de tejidos del Prado, aquí en la hermosa ciudad de Riobamba. Estamos transmitiendo para ustedes de lunes a viernes a partir. Entre 1935 y 1960, la radio se consolidó como medio de comunicación dominante. En Quito, este periodo coincidió con varios hechos culturales. La inauguración de cines, dancings y teatros, la apertura de entidades culturales, la producción de literatura costumbrista y la injerencia del pensamiento católico en espacios de difusión cultural. En los años 30 hubo fuertes limitaciones al acceso de radioreceptores por sus altos precios. Pero a partir de 1940, su presencia fue aumentando en los hogares, los lugares de trabajo y los espacios públicos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los quiteños podían acceder rápidamente a las noticias bélicas y a los mensajes radiodifundidos desde estaciones internacionales. La radio, en estos años, jugó un papel importante como medio de difusión de propaganda. Esta exhibición brinda la oportunidad de comprender la radio como un medio de comunicación social que entre 1935 y 1960 generó nuevas fuentes de trabajo, se constituyó en un medio de comunicación de intensa credibilidad, influyó en la construcción de imaginarios colectivos sobre ciertos hechos históricos y propició la integración social. Bienvenidos.